Guerra contra el narco. Estados Unidos, el mayor traficante y consumidor de drogas en el mundo, ha convertido a la mal llamada guerra contra el narcotráfico en un arma injerencista, un arma que criminaliza la pobreza, que busca el control social a través del miedo, de la violencia y que engorda las arcas, por supuesto, del gran capital. Desde la guerra de opio, pasando, por supuesto, por la invasión a Panamá, lo que sucedió con el Plan Colombia, el Plan México, Estados Unidos solamente ha utilizado esta guerra contra las drogas, entre comillas, guerra contra las drogas para su propio beneficio. Pero dejemos que sea el maestro Javier Buenrostro, para empezar este especial, el que nos diga cómo utiliza la guerra contra las drogas la Unión Americana. Hablando en crudo, digamos, ha sido que Estados Unidos utiliza su política de guerras contra las drogas para planes injerencistas. Lo ha hecho en Afganistán, lo hizo notoriamente en Panamá, de alguna manera lo ha intentado con México, con otras regiones. Entonces, no hay que olvidar que la guerra contra las drogas es mucho más de la parte, digamos, de salud y contempla otras cosas: militarización, lavado de dinero, muchísimo dinero, control de armas y por supuesto control de territorios. En un contexto de crisis política por la guerra de Vietnam y de ascenso de la movilización social, las Panteras Negras, este grupo de autodefensa, es declarado como el enemigo público número 1 y es declarado así por el FBI, el establecimiento norteamericano que usó las drogas como un elemento de represión, de destrucción del movimiento popular. En alianza con mafias de inmigrantes europeos, la CIA y el FBI inundaron los barrios afroamericanos y latinos con crack, generando disputas entre comunidades, delincuencia, enajenación y minando de esta manera la base de apoyo de las Panteras Negras. Surgió una verdadera epidemia del crack en los sectores populares norteamericanos que afectó sobre todo a la población afroamericana. Entre 1984 y 1994, la tasa de homicidios entre los hombres afroamericanos se duplicó, fortaleciendo el racismo, fortaleciendo por supuesto la criminalización, y todo esto generado por un mercado cautivo para el negocio carcelario. Estas poblaciones de Wall Street son famosas, ¿no? Lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Ganan dinero, consumen cocaína, van por Nueva York, etcétera, etcétera, pero son socialmente aceptables. En cambio, a lo mejor los negros de los guetos los atrapan y los meten a la cárcel 4 o 5 años, criminalizando a la población. Entonces sí ha sido una manera también de controlar a su propia población. En algún otro momento, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se unió con la mafia italiana para controlar los puertos y romper las huelgas de estibadores, sobre todo en la costa este. De alguna manera también se hizo para frenar, por ejemplo, el sindicalismo. El incipiente sindicalismo que hubo en Estados Unidos en los años 60, 70. Hablamos de narcoimperialismo. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas de las ganancias obtenidas por la venta, la producción, la distribución del crack sirvieron precisamente para financiar la contrarrevolución. Es decir, un gran cártel, el gran negocio de las drogas manejado desde Washington. Cuando se agota lo que se llamó la guerra contra el terrorismo, de inmediato aparece la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Una guerra contra el narcotráfico que ya había sido parte del discurso del establishment norteamericano desde los años 70 en la campaña de Richard Nixon. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Pues tiene como elemento central, sin duda, el control del territorio y los recursos. Tiene como elemento central la generación de tensiones políticas, de tensiones, digámoslo así, sociales, que ocurren en los países que son sojuzgados, ¿no? El caso de Nicaragua es emblemático. La CIA se alía con el cártel de Medellín y con el cártel de Guadalajara a través de Pablo Escobar, de Rafael Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Gonzalo Rodríguez Gacha, y se establecen bases en Yucatán. Y se establecen también facilidades para el ingreso de cocaína en los Estados Unidos, todo a cambio de que los capos pues apoyasen económicamente a la contra nicaragüense. De este modo, los grandes señores del narco colombiano y mexicano, cuya herencia hoy tiene a nuestros países postrados ante la violencia, pues nacieron promovidos por la CIA. Hipócritamente, mientras Estados Unidos ejecutaba estas narcooperaciones contra Nicaragua, acusaba públicamente al gobierno sandinista de estar involucrado en el narcotráfico.
recordemos Operación Cóndor, recordemos el papel de la CIA y recordemos también el escándalo Irán-Contras, ¿no? Donde la misma agencia de inteligencia de los Estados Unidos utilizaba la guerra para la compra de armas, para la contra de Nicaragua, o sea, para establecer, para continuar con su imperialismo, para hacer efectiva la doctrina Monroe, América para los americanos. En esta red de narcotráfico jugó un papel clave el general del ejército de Panamá, Manuel Noriega, agente de la CIA y amigo personal de George Bush padre, quien coordinaba las operaciones en Panamá. Cuando los sandinistas derribaron un avión tripulado por un agente de la CIA, dejándose al descubierto las conexiones con Noriega y el narcotráfico, Estados Unidos le dio la espalda a su aliado y la DEA lo acusó de narcotraficante. Así se las gastan. Esto mostró el verdadero perfil, el rostro de Estados Unidos, y sobre esto se llevó a cabo la operación conocida como Causa Justa, es decir, la invasión a Panamá, que acabó con la captura de Noriega y miles de panameños muertos. La verdadera guerra contra el narcotráfico tendrá que ser contra el sistema que lo engendra. Hablamos del narcoimperialismo, hablamos del narcocapitalismo. Ir detrás de los narcotraficantes colombianos o mexicanos no resuelve el problema. Los verdaderos ganadores, los verdaderos victoriosos, las pandillas que realmente preocupan son las que traen Armani, es decir, los que tienen su guarida en Wall Street. Desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, la industria armamentista fue una de las bujías del desarrollo económico de Estados Unidos desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto se ha continuado, esto se ha mantenido y existe hoy dentro de lo que podemos considerar el mapa de los poderes en Estados Unidos, un poder muy importante, determinante en la política internacional de Estados Unidos, que lo conforma el complejo militar industrial. Una idea desarrollada por diferentes teóricos es que este complejo militar industrial, pues de alguna manera define lo que puede considerarse la política internacional de Estados Unidos con base a una estrategia que podríamos calificar de neoimperialismo, Jesús. Guerra contra el narco